A ver, cuando pensamos en seguridad laboral, lo primero que se nos viene a la cabeza es un casco, ¿verdad? O unas botas de seguridad, pero es mucho, mucho más que eso. Es un sistema inteligente con dos líneas de defensa. Imagina un castillo. Tiene sus murallas, pero también tiene un foso. Pues esto es igual. Hoy vamos a desgranar esa lógica, la que está diseñada para proteger a las personas mucho antes de que el peligro siquiera se acerque. Vale, pongámonos en situación. Una prensa de 2 toneladas, humos tóxicos por todas partes, un riesgo de caída desde una altura considerable. Aquí no se puede improvisar, eso está claro. La pregunta del millón es ¿cómo se diseña la seguridad para hacer frente a esto? Y la respuesta, y esto es lo interesante, no empieza por el equipo que lleva la persona. Empieza mucho antes, rediseñando el propio espacio de trabajo. Y aquí es donde entran en juego los dos grandes conceptos de los que vamos a hablar. La protección colectiva, o EPC, que básicamente protege el espacio para todo el mundo, y la protección individual, el famoso EPI, que protege a la persona. Y ojo, que esto es lo más importante de todo. No son dos opciones que se ponen en una balanza. No, hay una que siempre, siempre tiene prioridad. Pues sí, esa prioridad es la que se conoce como la regla de oro de la seguridad laboral. Y no es una recomendación, ¿eh? Es la jerarquía que dicta cada decisión, el pilar fundamental, el ADN de cualquier sistema de protección que de verdad funcione. Vamos a ver cómo va. Aquí la tenemos. Esta es la famosa jerarquía de control. Para entenderla bien, lo mejor es imaginar una pirámide, pero al revés. Arriba del todo, en la parte más ancha, que es lo más efectivo, está la idea de simplemente eliminar el peligro. Quitarlo de en medio. Si eso no se puede, pues bajamos un escalón a los controles de ingeniería, que son las protecciones colectivas. Después, los controles administrativos, como cambiar procedimientos. Y solo al final, en la puntita, como el último recurso, están los equipos de protección individual, los EPI. Esta frase de verdad es que lo clava, lo resume perfectamente. La filosofía es, vamos a solucionar el problema en su origen, en el entorno, para que el peligro ni siquiera llegue a la persona. La protección colectiva es la muralla principal, ¿se entiende? El equipo individual es el escudo del soldado, la ultimísima defensa por si algo falla. Venga, vamos a bajar esto a la tierra. ¿Cómo se traduce esta diferencia entre protección colectiva e individual en el día a día? Vamos a ver unos ejemplos súper claros para que la idea se quede, grabada a fuego. Fijaos en esta tabla, que es súper ilustrativa. Pensemos en los humos químicos. ¿Qué tiene más sentido? ¿Instalar un buen sistema de ventilación que se lleva los humos y limpia el aire para todo el mundo? ¿O que cada persona se ponga una mascarilla? O con las caídas, ¿qué da más seguridad? ¿Una barandilla sólida, fija, que está ahí siempre? ¿O un arnés que depende de que alguien se enganche bien, de que el punto de anclaje sea correcto? Está claro, ¿no? La solución colectiva siempre es más fuerte, más robusta, porque ataca el problema directamente en el entorno. A ver, que quede claro, aunque digamos que son la última barrera, los EPI son absolutamente fundamentales. Pero, y aquí viene el kit de la cuestión, no vale cualquiera. Elegir la armadura correcta es un proceso técnico, riguroso, que depende al 100% del riesgo al que nos enfrentamos. Bueno, aquí tenemos la definición del libro, la formal. La clave está en esa frase, llevado o sujetado por la persona trabajadora. Una barandilla está ahí, protege a quien pase, sin más. Pero un EPI depende totalmente de la persona. De que se lo ponga bien, de que lo cuide, y ahí, claro, está su gran punto débil. Y claro, no todos los EPIs son para lo mismo. No es lo mismo un guante de jardinería que un equipo de respiración autónomo. Se clasifican en 3 categorías. La categoría I, ¿vale? Son para riesgos mínimos, cosas superficiales. La categoría 2, para riesgos ya de un nivel medio. Pero la categoría 3, aquí ya hablamos de palabras mayores. Esto es para riesgos mortales o que pueden dejar un daño irreversible. Caídas de altura, químicos muy peligrosos, falta de oxígeno. Estos equipos, como es lógico, pasan los controles más exigentes que existen. Pero ojo, que la cosa no acaba con elegir el EPI correcto. Para que de verdad sirva de algo, hay toda una serie de requisitos cruciales. Primero, tiene que tener su marcado CE, su sello de garantía, por así decirlo. Luego, obviamente, tiene que ser el adecuado para ese riesgo específico. Y, muy importante, tiene que ajustar bien. Y quizá lo más fundamental de todo, la formación. Sin una buena formación, el mejor equipo del mundo no sirve para absolutamente nada. Vale. Entonces, si juntamos todo esto, ¿a qué conclusión llegamos? Pues a que la seguridad no es una caja de equipos que se reparten, para nada. Es un sistema, un organismo vivo que está en constante evolución, siempre buscando cómo mejorar. Y para gestionar todo este sistema hay una herramienta súper útil que se usa muchísimo, el ciclo PDCA. Son las siglas de planificar, hacer, verificar y actuar. Es un bucle. Primero planificas, evaluando los riesgos.
luego haces, implantando las medidas, después verificas para ver si funcionan como esperabas y finalmente actúas para corregir lo que falla y seguir mejorando. Y vuelta a empezar. Es el motor de la mejora continua en seguridad. Venga, vamos con un par de ejemplos prácticos para que todo esto quede cristalino. Corte de hormigón. Se levanta un polvillo de sílice que es malísimo para los pulmones, súper peligroso. La protección colectiva, usar agua para que no se levante polvo y un aspirador industrial de alta eficiencia. Y como complemento, como última barrera, la persona lleva una mascarilla FFP3 que es de máxima filtración. Otro ejemplo muy típico, la pintura industrial con disolventes. La solución colectiva ideal es una cabina de pintura ventilada, que básicamente chupa todos esos vapores tóxicos justo donde se generan, para que no se esparzan por el taller. Y por si acaso, la persona que pinta lleva un respirador con filtros especiales para esos vapores. Y este último ejemplo, el de la prensa mecánica, es perfecto para ver cómo se suman las protecciones. El riesgo de atrapamiento es brutal, así que no se confía en una sola cosa. No, se ponen varias capas colectivas. Primero, una barrera física, una puerta que si la abres, la máquina se para en seco. Y además, un control a dos manos, que obliga a tener las dos manos en los botones, lejos del peligro, para que la prensa funcione. Y los guantes, que son un EPI, pues sirven para coger las piezas, para no cortarse con los bordes, pero en ningún caso son la protección contra el aplastamiento de la prensa. La protección de verdad son las barreras colectivas. Y así llegamos al final. La próxima vez que pensemos en seguridad, el cambio de mentalidad real es dejar de preguntarnos ¿qué EPI me tengo que poner? Y empezar a preguntarnos ¿cuál es la protección colectiva que ya está aquí, defendiéndonos? Entender esta jerarquía lo cambia todo. Y con eso en mente, la pregunta que queda en el aire es, en cada entorno de trabajo, ¿cuál es esa verdadera primera línea de defensa?